Le doy la palabra al secretario, Carlos Trujillo, que va a leer la normativa del doctorado. Muy bien, su normativa, en el apartado 4, la tesis doctoral se valorará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. En el apartado 7, el tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de tesis doctoral. Vale, puedo comentar. Muy bien. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación de mi tesis doctoral titulada Diseño y desarrollo de un sistema de información genómica basado en un modelo conceptual holístico del genoma humano. Mi nombre es José Fabián Reyes Román y esta tesis doctoral ha sido dirigida por el doctor Óscar Pastor López y la misma ha sido desarrollada dentro del Centro PROS de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación les presento la tabla de contenidos o agenda que vamos a desarrollar en esta mañana y en primer orden vamos a hablar de la motivación de este trabajo desarrollado. Luego entraremos a un breve resumen de lo que es el dominio genómico y después a una exposición del estado del arte donde explicaremos cómo las técnicas de modelado conceptual han sido aplicadas dentro del dominio genómico y también ya luego pasaremos a los 3 puntos principales o las contribuciones principales de este trabajo, adentrándonos al punto número 4, donde hablaremos de la creación o la construcción de un modelo conceptual holístico del genoma humano y su evolución. Luego veremos las estrategias de integración del conocimiento de haplotipos como caso de prueba o caso de ejemplo de la extensión de este modelo. Luego pasaremos a la implementación del prototipo diseñado para corroborar el desarrollo de herramientas software basadas en modelos conceptuales. Finalmente explicaremos las conclusiones que detallarán las contribuciones e el impacto de la tesis doctoral. Como motivación o punto de arranque de este trabajo podemos decir que nuestro mayor impulso o necesidad dentro del grupo PROS, específicamente en el área del genoma, es el de poder aplicar técnicas de modelado conceptual en el dominio genómico con el objetivo de desarrollar sistemas de información genómicos. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, el dominio genómico es un contexto, un entorno de trabajo bastante amplio y complejo y pues el hecho de que podamos demostrar de que aplicando estas técnicas podemos garantizar el desarrollo de sistemas de información de calidad y potentes. Ahora bien, lo que queremos lograr en este trabajo, básicamente queremos entender y comprender el comportamiento del genoma humano. Sabemos que hoy en día sigue siendo una tarea difícil, pero no imposible, y que el problema principal radica en la amplia cantidad de información que participan en el desenvolvimiento de la vida. Para entender y visualizar desde una perspectiva holística o global las principales problemáticas de este dominio en estudio, nosotros realizamos distintos trabajos con el fin de entender este dominio a profundidad. Y esto proyectó los siguientes aspectos. Por ejemplo, la falta de formalización del concepto de genomas. A lo mejor podemos decir que al día de hoy se sabe qué es el genoma, pero la realidad es que en el entorno, en el dominio, hay mucha discrepancia sobre el tema de términos o elementos que componen el genoma. A lo mejor porque no llegan a un acuerdo de cuál podría ser el significado para ciertos conceptos. Otro punto que detectamos fue la gran variedad de repositorios genómicos. Esto da lugar a grandes cantidades de información con estructuras distintas, generando problemas de dispersión, heterogeneidad y redundancia. Otro punto es la complejidad en la gestión de los datos genómicos.
Con esta tesis doctoral lo que se quiere hacer frente y buscar solución a estos problemas es a través de la creación de un modelo conceptual del genoma humano para demostrar que cuando usamos técnicas de modelado conceptual podemos generar sistemas de información sólidos que realmente exploten el conocimiento existente en el dominio. Todo este esfuerzo y el trabajo que se hace es con el fin de que el trabajo realizado por especialistas, genetistas, médicos puedan pasar de una medicina tradicional como se conoce hoy en día a una medicina completamente personalizada o de precisión. El objetivo general de este trabajo consiste en proponer y facilitar un modelo conceptual del genoma humano que permita representar los elementos que participan en el funcionamiento del genoma humano y para lograr al final un mayor entendimiento de este dominio. Para delimitar el problema a resolver, esta tesis doctoral se basa o se fundamenta en 4 subobjetivos fundamentales. El primero, construir un modelo conceptual del genoma humano que defina los elementos que componen nuestro genoma. Otro punto es analizar y evaluar la necesidad de evolución de este modelo. Otro punto es extender este modelo mediante la integración, en este caso, del conocimiento sobre haplotipos. Y el último, implementar un prototipo basado en ese modelo previamente definido para la gestión de los datos genómicos. Cuando trabajamos estos 4 subobjetivos, dan lugar y dan paso a lo que es la formulación de distintas preguntas de investigación, las cuales son: la primera, ¿en qué ayudaría la definición de un modelo conceptual holístico del genoma humano para entender el comportamiento y características del genoma humano? La segunda, ¿se podría establecer un modelo conceptual del genoma humano estático o es necesario plantearse una solución abierta y dinámica? Tercera, ¿es posible extender el modelo conceptual conservando su definición inicial? Y por último, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar una herramienta basada en modelos conceptuales para la gestión de datos genómicos? Las 4 contribuciones principales en este trabajo responden cada una respectivamente a cada uno de estas 4 preguntas y de los subobjetivos desarrollados. Y estos están presentados en los capítulos 4, 5 y 6. Ahora es importante resaltar que para la consecución de estos objetivos es necesario poder realizar un estudio a profundidad del dominio genómico que se presenta en el capítulo 2 y también un estado del arte para saber cuáles han sido las aplicaciones de modelado conceptual en este dominio y también las distintas bases de datos existentes, su funcionalidad y demás, y esto es presentado en el capítulo 3. Para la metodología de investigación aplicada a este trabajo se tomó el propuesto por Roel Vieringa titulado Design Science, que es ciencia del diseño, y esta metodología consiste en estudiar la interacción de un artefacto en un contexto dado. En nuestro caso, el artefacto ha sido un modelo conceptual del genoma humano para atender a la heterogeneidad y dispersión de datos, y el contexto ha sido el genómico. Cabe decir que esta metodología se basa en los que son ciclos regulativos de la investigación. Pueden ser ciclos de ingeniería o ciclos de investigación. En este trabajo se ha desarrollado un ciclo de ingeniería que compone las siguientes partes aquí expuestas. A continuación vamos a pasar con el punto 2 que nos habla del dominio genómico. Hoy en día el entendimiento del genoma humano es un gran desafío. A lo mejor podría ser que sea uno de los desafíos más importantes a los cuales se enfrenta la humanidad en este siglo. Y esto se debe en gran parte, como decíamos antes, a la complejidad que representa el dominio. Y es un entorno de aplicación especialmente interesante debido a 2 planos. El primero, en primer lugar, están las implicaciones sociológicas, porque es plantearse la posibilidad de poder entender el lenguaje de la vida. El segundo punto va más enfocado al ámbito clínico, a la aplicación. ¿Por qué? Porque si lo explotamos de una manera correcta, podemos garantizar diagnósticos genómicos y estos son los que dan paso entonces a la medicina personalizada.
La genómica se define hoy en día como la subdisciplina de la genética interesada en la descripción y análisis molecular de genomas complejos y se suele dividir en dos partes. Está la genómica estructural, que es la que se ocupa de la caracterización de la naturaleza física de los genomas, y la genómica funcional, que es la que tiene como objetivo ubicar todos los elementos integrantes de un genoma dentro de una estructura funcional. Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, define el concepto de genoma como una colección completa de ADN de un organismo. O sea, un compuesto químico que contiene las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo. Ahora bien, de acuerdo con esta definición, para llegar a alcanzar ese entendimiento del genoma humano es necesario que podamos estudiar y ampliar el conocimiento existente al día de hoy, y también es importante gestionar grandes cantidades de información o de datos. Al llegar a este punto, y también con la revisión científica, queda bastante claro que el dominio genómico es un dominio que va de la mano con la actual problemática en temas de Big Data. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las características que definen al Big Data, encontramos que tanto el volumen, veracidad, velocidad y variedad de la información que existe en este mundo se ve reflejado en el dominio genómico. Por eso es importante que se pueda seguir trabajando, aplicar técnicas avanzadas o tecnologías de Big Data sobre este dominio. Ahora voy a explicar un recorrido breve de lo que es la evolución del genoma humano desde sus inicios. Por ejemplo, en el año 1866 fue que Gregor Mendel publicó las leyes de la herencia. Vale. En el año 1950 utilizaron un virus para confirmar que el ADN era material genético. Posteriormente, en el año 1960 se determinó el código genético. Luego, en el año 1977 se realizó la primera secuenciación de ADN. En el año 1986 se logró automatizar la secuenciación de ADN. En el año 1999 se realizó la primera secuencia de un cromosoma, en este caso fue el cromosoma número 22. Para el año 2001 se hizo pública el primer borrador de secuencia del genoma humano, y ya finalmente en el año 2003 se logró secuenciar todo el genoma humano. Ahora bien, esto no se queda aquí, porque sabemos que la genómica y todo este dominio al día de hoy sigue con su revolución de crecimiento, de extensión, de evolución. Y al día de hoy podemos ver que a lo mejor en el pasado, si en el caso, por poner un ejemplo, del cáncer de mama, no había estudios a nivel genético y todas las pacientes tenían que pasar por un tratamiento, al día de hoy a través del estudio de variaciones o de genes como el BRCA1, el BRCA2, se puede hacer un estudio específico de las variaciones que posee una persona y a partir de ahí dar un diagnóstico, un método de prevención más personalizado, más adecuado para la persona, no uno genérico. Por esto, la medicina de precisión como tal tiene en cuenta lo que es la variabilidad en los genes, el medio ambiente y el estilo de vida de una persona. Y lo que tiene como objetivo es proporcionar tratamientos individualizados y la prevención de enfermedades. Otra ventaja que tiene este término es que se puede combinar con temas de epidemiología, clínica, genómica y también con preferencias personales, lo que permite prevenir, como decía anteriormente, y tratar esas enfermedades de manera acorde a lo que la persona necesita. Ahora pasamos con el punto número 3, donde vamos a hacer un breve resumen sobre el estado del arte de este trabajo. Lo que es el uso del modelado conceptual al día de hoy sigue ganando gran impulso como un enfoque de desarrollo de software en el campo médico. Y esto lo que tiene como objetivo principal siempre es mejorar los métodos, las técnicas del trabajo realizado por genetistas, científicos de laboratorios y médicos. Es por ello que varios trabajos anteriores aplicando modelado conceptual
Queda claro que este método o esta técnica nos permite proporcionar una definición clara del dominio y que también permite entender mucho mejor cuáles son las entidades que participan y todas sus relaciones. Por eso es que es ampliamente aceptado de que utilizar modelado conceptual en dominios bastante complejos es de gran beneficio porque facilita la comprensión, facilita la manera de obtener ese conocimiento mediante esa estructura. Y es un ejemplo el caso genómico. Algunos de los trabajos estudiados, por ejemplo, en el caso del modelado conceptual en este dominio, en el año 2000-2002 se encuentra el trabajo de Patton, que este trabajo lo que procuraba era la aplicación del modelado conceptual sobre el genoma, claro, desde distintas perspectivas, por ejemplo, a nivel de cuál era la interacción de las proteínas, cuál era el genoma de la célula eucariota, entre otros. En el caso del trabajo presentado por Rand en 2004, era básicamente aplicar estas técnicas en el contexto de las proteínas y fue un trabajo que dio gran resultado, ya que se manejaban grandes cantidades de información y complejas y fue probado de que con modelado conceptual fue mucho más fácil alcanzar el objetivo planteado. En el caso de Gene Ontology, se caracterizan los términos usados en el dominio a modo de un thesaurus unificado de términos y que realmente aplican los que son más a nivel de ontologías operacionales dedicadas a lo que es la representación de glosarios de términos y en este orden. Ya en el caso del trabajo de Garwood presentados en 2006, él lo que presentaba era aplicar modelado conceptual para crear interfaces de usuario con el fin de consultar repositorios de datos biológicos. Esto lo que demuestra es que utilizar modelado conceptual no se limita solamente a decir, bueno, tomo este dominio complejo, lo represento, queda de una manera más clara y ya está, sino que toma todas las ventajas que puede facilitar para aportar y sumar a lo que es la producción de software. Y esto se ha visto ya en otros trabajos donde se han aplicado técnicas de Model Driven Development en el entorno bioinformático. La comunidad médica e informática ha realizado grandes cantidades de estudios para buscar soluciones convincentes a cómo pueden garantizar, mejorar estos problemas que presentan la gestión de bases de datos genómicas y algunos ejemplos es que, como sabemos, existen gran número de repositorios o bases de datos biológicas y aquí tenemos un estudio del Nucleic Acids Research o NAR de enero de este año, donde en su última actualización han incluido 88 repositorios genómicos nuevos, han eliminado 47 sitios web obsoletos y han quedado con un total de 1.737 bases de datos biológicas. En el caso del Human Genome Variation Society o HGVS, en su actualización del 2015, contaba con un total de 1.755 bases de datos genómicas que contienen información sobre variaciones o mutaciones. Vale, aquí llegamos al gran problema, decimos, wow, qué amplia o qué gran cantidad de repositorios genómicos. Y no solo eso, sino que al día de hoy estos repositorios tienden a enfocarse a un punto específico del dominio, no desde el punto global o holístico. Por ejemplo, la base de datos Alfred es una base de datos que se especializa en el tema de frecuencias alélicas y genotípicas. Tiene también información poblacional. En el caso de UniProt es una base de datos enfocada al tema de proteínas. En el caso de Reactome es una base de datos que se enfoca más al tema de rutas metabólicas. A lo mejor decimos, pero cada base de datos está enfocada a temas específicos, ¿por qué no los unimos? No se queda aquí el punto, sino que aparte de UniProt, aparte de Alfred, hay un montón de bases de datos que también contienen esa información y entonces hay muchísimos casos que cuando queremos tratar esos datos es complicado y encontramos temas de dispersión, heterogeneidad, redundancia, inconsistencia, porque toda la información se encuentra dispersa a nivel mundial. Ese es uno de los problemas que está tachado, por decir de alguna manera, o se conoce como el caos de datos genómicos.
En este estudio se explicaron los distintos trabajos de la comunidad de modelado conceptual para el entorno bioinformático y bueno, nos encontramos frente a problemas y también a soluciones. En los trabajos previos, por ejemplo, no se presentaba una solución o imagen completa del comportamiento del genoma humano. También había ausencia de modelos conceptuales que permitieran realizar una comparación semántica y precisa de los contenidos, refiriéndonos a los repositorios genómicos. En el caso de la solución que esta tesis doctoral aporta, define una visión conceptual global, holística de todo el genoma y está clasificada en distintas vistas con el objetivo de que la comprensibilidad pueda ser mucho mejor. Otro punto es que tomamos el conocimiento existente actual con el fin de integrar todo ese conocimiento genómico mediante una estructura ahora sí basada en modelos conceptuales. El objetivo de la aplicación de técnicas del modelado conceptual es generar una gestión de datos más efectiva, eficiente en este dominio. Y se demuestra que a través de estas técnicas logramos una mejor comprensibilidad del dominio, porque son algunas de las características que facilita el modelado conceptual. También da la posibilidad de integrar con esa perspectiva conceptual unificadora y además nos da la versatilidad para manejar el constante crecimiento del dominio. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 4. El capítulo 4 presenta los dos objetivos planteados al inicio, donde se enfoca la construcción de un modelo conceptual del genoma humano y también el análisis y evaluación de este modelo para ver si se mantiene acorde al conocimiento actual. Ahora bien, hay una gran cuestión y es ¿por qué es esencial el modelado conceptual para diseñar y desarrollar sistemas de información correctos? Al día de hoy es una cuestión fundamental dentro de la comunidad de modelado conceptual. Es una gran cuestión que muchos expertos se tienen al día de hoy, pero el objetivo de todo esto es poder demostrar que solo utilizando estas técnicas de modelado conceptual se puede lograr el diseño y desarrollo de sistemas de información de calidad. No simplemente sistemas de información por hacer, sino que mantengan la calidad y que todo se trabaje de forma correcta. La comprensión del genoma humano es un buen ejemplo de un problema extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque hay grandes cantidades de información biológica, existen un montón también de repositorios genómicos, como vimos anteriormente, casi 2000. Entonces, por ello que es fundamental aplicar enfoques avanzados en ingeniería de sistemas de información, porque todo este conocimiento biológico debe ser capturado, comprendido y controlado de una manera eficaz. Ahora bien, para llegar al punto de decidir crear un modelo conceptual del genoma humano, lo primero fue cuestionar a nuestros colaboradores en temas de biología sobre sus modelos conceptuales. Básicamente y en conclusión era que esta perspectiva de modelado conceptual en ese ámbito de trabajo no era utilizado para nada. Entonces, a partir de ahí se decide convencer a nuestros colaboradores y con un amplio equipo de expertos en el área de modelado conceptual aquí en el TESIC y en la UPV para desarrollar o construir un modelo conceptual del genoma humano con el simple objetivo o con el objetivo firme de que nosotros pudiésemos comprender cómo es que entendemos que funciona nuestra vida en la Tierra. A partir de ahí, el objetivo era demostrar esa necesidad del modelo conceptual para poder compartir la comprensión de los conceptos esenciales del dominio, en nuestro caso el del genoma humano, y también para orientar el diseño y desarrollo de las correspondientes bases de datos que normalmente solo cubren una parte de los modelos conceptuales. Entonces aquí entramos con nuestra primera versión de este modelo. Esta primera versión se caracterizó por ser el primer intento en abordar la descripción holística del dominio de la genómica y por tal se basó en representar los conceptos más básicos, obviando algunos conceptos más complejos. Esta versión se enfocó en el tema de análisis de genes individuales, sus mutaciones y sus aspectos fenotípicos. Y es por ello también que se consideró como nuestra versión esencial, la número 1.
Teniendo en cuenta la complejidad de la información contenida en el genoma humano, en esta versión se decidió clasificar o dividir la representación en 3 partes principales, cada una representando una vista específica del dominio. En el caso de la vista Gene Mutation, esta se encargaba de modelar el conocimiento sobre genes, su estructura, sus variantes alélicas, y en esta vista básicamente las dos clases fundamentales, fundamentales eran las clases de gen y de alelo. En el caso de la vista de Genome View, esta se encargaba de modelar genomas humanos individuales. Y en la vista de transcripción lo que modelaba era el proceso o la fase de la síntesis de la proteína. Ya luego, con discusiones futuras y demás, se vio la necesidad de incluir lo que era la vista fenotípica porque le daba mayor relevancia al modelo y también porque era una parte importante de poder decir que ahora tenemos conexión entre las variaciones y el fenotipo al que se asocia. El estudio siempre de genotipo y fenotipo es una de las partes más investigadas y también tiene una gran importancia dentro del dominio genómico. Esta fue la inserción que se hizo dentro del modelo, que se denominó versión 1.1 porque básicamente se incluyó esta parte de gestión fenotípica donde incluyamos los síndromes, la categoría, sus características, los valores, las unidades de medida de esas características y demás. Ahora bien, en esta sección vamos a explicar cómo se hace entonces el paso de la versión 1 hasta la 2, cómo se realizó esta evolución. Realmente la versión 2 del modelo se cambia lo que es su núcleo central y pasa de representar una visión gencentrista ahora a una visión centrada en el concepto de cromosoma. Realmente en esta versión esta es la principal diferencia con respecto a las versiones anteriores. Ahora bien, cuando se decide tomar este modelo y poner en ejecución o en práctica, surgieron una serie de preguntas y a la vez también de decisiones para aplicar sobre el modelo. La primera fue que no se estaba seguro sobre la conveniencia de combinar una vista genómica relacionada con el almacenamiento de genomas individuales con una vista genómica estructural más teórica relacionada con la configuración y caracterización del genoma en su conjunto. Otro punto fue que no había seguridad o no había certeza cierta de que el concepto de gen como punto central del modelo, porque no era la forma más factible para describir la estructura del ADN en términos de para describir la estructura del ADN como parte esencial o fundamental al momento de la construcción de estos conceptos. Entonces, ¿qué se hizo? Que se llegó a la conclusión de que la estructura más adecuada sería la utilización de elementos cromosómicos y por eso se hizo el cambio. Se tomaron los elementos cromosómicos como bloques de construcción básicos. Otro punto fue que habría que hacer una incorporación de información relevante, nueva, para que pudiera facilitar un mayor detalle sobre el modelo y sobre todo sobre conceptos que en ese momento eran principales o que se estaban estudiando. Y el último punto fue la necesidad de extender esta versión 1 con información más significativa asociada con el genoma. ¿Por qué? Porque pasar de genotipo a fenotipo de una manera completa y unísona, ya que en la versión 1 se obvió totalmente lo que era el tema de los pathways o rutas metabólicas. Para dar respuestas a estas cuestiones, a estas decisiones que se realizaron mediante una serie de reuniones con expertos, con biólogos, con médicos, porque necesitábamos estar todos, por decirlo así, en un mismo sentir. En el caso de la eliminación del banco de los datos de genomas individuales, lo que hizo fue que se revisó la versión 1 del modelo y se realizó de forma conjunta el tema de las vistas de Gene Mutation y Transcription View. Ahora aparecían juntas en el modelo. Y también lo que era la denominada Genome View de la versión 1 se omitió porque se quería obtener o centrarse en una descripción mucho más precisa sobre el modelo genérico del genoma y así poder tomar la información realmente relevante sobre el genoma.
En el caso del punto, en esta nueva versión, el modelo ahora se clasificaba en base a 5 vistas. Tenemos la estructural, que era es la que se encarga de representar todo lo que son los elementos básicos de la secuencia de ADN, la vista de transcripción enfocada en la parte de la síntesis de las proteínas, la de Variation View, que es la que representaba los cambios obtenidos con respecto a la secuencia de referencia, la de las rutas metabólicas, que era una nueva inclusión dentro del modelo y que iba muy asociado a lo que eran las rutas con expresión fenotípicas. Y por último, la vista de bibliografías y referencias, que era básicamente poder tener toda la información que habría sobre el modelo asociada a su punto de origen o fuente. En el caso del 2, tomar los elementos cromosómicos como unidades básicas de modelado, esto se vio así, ya que en la construcción del ADN tiene mayor influencia, o una influencia directa, el tema de las variaciones y su origen del ADN. En este caso, para salir de este problema presentado, lo que se hizo fue relacionar directamente una variación con una posición cromosómica específica del ADN, ya que esta solución representaba mucho mejor la estructura real del genoma. En el caso del punto 3, un ejemplo fue el modelado de los SNPs. En este modelo, la especialización de las diferentes variaciones en la versión 2 fue mucho más precisa y se basó en distinguir en 2 categorías, que eran las variaciones orientadas a sus frecuencias o a su descripción. Por su descripción podrían ser precisas o imprecisas. Precisas cuando conocemos la posición exacta en donde está, e imprecisa cuando se desconoce o se mantiene en estado de estudio. A través de esta representación, de este cambio, se podría representar mucho mejor a nivel conceptual lo que un SNP es. Ahora bien, es importante también mirar cómo se trabaja a nivel de repositorios de datos genómicos, cómo lo representamos nosotros. Esto no quiere decir que la representación de SNP se basa en cómo está en los repositorios genómicos, porque realmente el modelo conceptual lo que representa es a nivel de concepto, pero son 2 cosas que se tienen que estudiar en paralelo. En el punto 4, que fue ya la introducción de los pathways, se incluyeron porque eran necesarios y a nivel de estudios de genómica avanzada son considerados, así que las rutas metabólicas se representaron como una combinación de eventos que podrían ser de un proceso atómico único o un proceso complejo. Aquí podemos ver una vista general del modelo conceptual en su versión 2. Y aquí está resaltada la parte de la vista de variaciones. ¿Por qué la resalto? Porque vamos a ver un poco el cambio que surgió. En la versión 1 se representaba así, el gen como centro, los alelos, teníamos las variaciones por sus efectos, por su locación, por su descripción. Más sin embargo, cuando pasamos a la versión 2, se tomó el concepto de cromosoma, como expliqué anteriormente, como eje central, la variación ya en 2, por su frecuencia o por su descripción. En nuestro caso trabajamos más con el tema de las precisas. Vale, con respecto a este capítulo, algunos de los trabajos reportados son los que se presentan a continuación. También cabe decir que todos los estudios realizados en los capítulos de motivación, dominio genómico y estado del arte se ven reflejados en cada uno de los resultados publicados. Ahora vamos a pasar al punto 5, que es el tema de extensión de este modelo. Y al principio nuestra motivación en este trabajo consistió en poder extender el modelo con nuevo conocimiento, y en este caso fue el de los haplotipos. Dirán, pero ¿por qué este y no otro? Bueno, ahora lo vamos a ver. Al tomar este caso de estudio sobre el modelo, lo primero que detectamos es que era muy importante integrar todos los datos relacionados con los haplotipos, y que también era importante realizar un estudio de la aplicación de los modelos estadísticos a nivel biológico. Entonces,
Desde un punto de vista biológico, los haplotipos se definen como un conjunto de SNPs que se heredan y se encuentran juntos en un cromosoma y que son definidos como un grupo de SNPs de un gen que están muy cerca y que tienden a ser heredados juntos. Esto lo que significa es que los alelos de un haplotipo no se separan en la fase de recombinación, y es por ello que se pueden transmitir en bloques. Entonces, también en nuestros estudios se llegó a la conclusión de que al día de hoy son gran parte de las enfermedades que presentan haplotipos dentro de sus variaciones. Ejemplos son el cáncer de mama, la sensibilidad al alcohol. ¿Cómo llegamos a este concepto? No fue que cayó así, sino que previamente estuve realizando un trabajo de investigación sobre la sensibilidad al alcohol. Este trabajo era validado con médicos y biólogos del grupo. Al final quedamos en la conclusión de que los 3 genes de mayor impacto sobre esta enfermedad eran estos 3. Estos también, pero no tienen la misma repercusión o impacto. Entonces, a partir de ahí, con los biólogos se encontró este concepto de hay una asociación entre estas 3 variaciones, y de aquí surgió entonces investigar más a profundidad y ver que era que en el gen GABRA2 había un haplotipo compuesto por estas 3 variaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio los estudios que realizábamos era a nivel de variaciones individuales y no en su conjunto para ver sus relaciones y demás. Entonces, aquí, por resumir un poco, realmente cuando tenemos la información de los haplotipos, lo que vemos son las variaciones que repercuten en ese fenotipo y qué asociación hay entre ellas 3 a nivel de frecuencias. Porque, por ejemplo, puedo tomar una variación como sola, única, y vale, si tengo el cambio lo puedo padecer. Pero cuando vemos a nivel de las 3 variaciones, y si el individuo que se está analizando tiene las 3, y según los estudios me dicen que la unión de las 3 es casi un 100% de probabilidad de que la tenga, eso le suma al diagnóstico final lo que son los modelos estadísticos y también un diagnóstico genómico con mayor profundidad o nivel de detalle. Para llegar a este trabajo se realizó un estudio de los trabajos relacionados sobre este tema, y en primer orden se estudió el tema de modelado conceptual del concepto de haplotipos. Para esto se tomaron los repositorios DBSNP, Ensemble y UCSC. También se hizo un estudio de las bases de datos que podían contener información haplotípica, porque la mayoría de la información de haplotipos va en el tema de frecuencias de alelos y en el tema también poblacional. Ya cuando finalizamos este estudio se encontró que había muy poco trabajo realizado sobre el modelado conceptual de haplotipos. Esto lo que nos llevó a la conclusión de que habían una serie de problemas, y entre ellos identificamos 3. El primero era la complejidad en la gestión de los datos, ya que los datos se presentaban de forma ambigua y en muchos casos eran muy difíciles de entender y de manipular. Otro problema fue la alta dispersión y redundancia de datos. Esto se debía a que había una existencia de diferentes fuentes de datos y con grandes cantidades de información, tanto estructurada, no estructurada, también que habían representación en distintos formatos y demás. Y el punto 3 fue que no existía una formulación clara del concepto de haplotipos en los repositorios que se decidieron estudiar, y era uno de los temas a puntualizar, si había un modelo, un esquema que representara este conocimiento. En el modelo conceptual de la versión 2, como dije anteriormente, se trabajaba mucho con el tema de las variaciones precisas, pero en el tema de los haplotipos era necesario pasarse al lado de las frecuencias. ¿Por qué? Porque cuando manejamos esta información haplotípica nos encontramos con temas de frecuencias alélicas genotípicas y también con datos de población que estaban representados realmente en la especialización de frecuencias. Este fue el modelo con su versión extendida, donde se incluyeron los temas de los valores estadísticos a nivel biológico aplicados en este concepto, así como también la representación de los haplotipos y sus distintas fuentes de información.
Para validarlo, este trabajo se realizó una alineación conceptual, se tomó como las clases que se habían desarrollado, el origen fuente, de dónde se extraía la información, para posteriormente generar una base de datos que gestionara la información haplotípica. Este trabajo constó de varias fases para poder gestionarlo. El primero fue el estudio del impacto de los repositorios existentes y disponibles. Otro fue recolectar todos estos datos, y luego que se recolectó realizamos un análisis comparativo de la información que presentaba, por ejemplo, la herramienta BioQ, un poco para ver si eran iguales, si estaban distintos. Ese fue el trabajo de comparación. Se hizo un análisis de los datos almacenados, una carga masiva de estos y generación de consultas preliminares. Al finalizar esta etapa, se obtuvieron distintos resultados, se pudo estudiar y analizar la información contenida ahora en esta nueva representación y conectada con la versión del modelo, y un poco también ver las cantidades de información obtenida de acuerdo a cada clasificación, ya fueran por las frecuencias, los valores estadísticos, los fenotipos y demás. Tras finalizar este trabajo se lograron dos trabajos publicados, uno de ellos en la revista CLE, y en esos trabajos se presentaba todo el contenido de este capítulo 5. Ahora vamos a pasar al capítulo 6, el punto 6 de implementación. La aplicación de técnicas de ingeniería de software en el dominio genómico contribuye a la agilización y a la explotación del conocimiento genómico. Todo esto, como he dicho desde el principio, todo esto con el fin de explotar, de distribuir, de acceder a la medicina de precisión. Para ello utilizamos lo que es la metodología SIDE. Esta metodología se puede definir como una plantilla bioinformática para la obtención y tratamiento de los datos provenientes de los distintos repositorios genómicos. SILE viene de sus iniciales search o búsqueda, identificación, carga y explotación de los datos. Como instrumento de implementación del trabajo desarrollado, se presentó un prototipo enfocado en una vista del modelo. Aquí nos pusimos a trabajar específicamente con la parte de las variaciones, que son las que están más trabajadas y que también están asociadas al tema de los haplotipos. Esto constó de dos fases. De la fase 1, que era la aplicación de la metodología SIDE a la base de datos del genoma humano, y la fase 2, que era el desarrollo de este prototipo. En la fase 1, básicamente tenemos una serie de tesinas de grado, máster y doctorales enfocadas en aplicar la metodología SILE a distintas enfermedades. Por ejemplo, en esta tesis hemos trabajado en profundidad el tema de neuroblastoma y cataratas. Cuando finalizamos la metodología SILE, terminamos con una lista identificada de genes, variaciones validadas, que son las que se proceden a cargar en la base de datos del genoma humano. Vale. En el tema de esto también se trabajó el tema de los módulos de carga, que comprenden la etapa número 3 de la metodología SILE, para garantizar las tres fases de este tratamiento, que son extracción, transformación y carga de los datos. Dentro de esta tesis doctoral se ha codirigido la tesis de máster, una tesis de máster donde se ha trabajado en el desarrollo de un ETL para la carga mediante una interfaz de las distintas vistas del modelo, y este ETL básicamente se encargaba de extraer de ficheros XML de repositorio de los distintos repositorios de NSBI información que iba directamente a la base de datos. Aparte de la tesis de máster publicada en septiembre de 2017, ha sido aceptado un paper para ser presentado en ENACE 2018 el próximo mes de marzo. En la fase 2, que entra la parte del prototipo, en este caso llamado BARSERS, este tiene como objetivo constatar un conjunto de variaciones genómicas con información contenida en la base de datos, la cual está basada en el modelo conceptual del genoma humano. Aquí podemos ver una pequeña imagen de la herramienta. Esta presenta la información de acuerdo a las que son encontradas en la base de datos, las que no son encontradas, que pueden ser trabajados, en este caso
por el usuario de la herramienta y también variaciones que el usuario puede trabajar de manera personal. En este caso está la pantalla de las variaciones que han sido encontradas con sus distintas niveles de detalle, significancia clínica, el origen de donde se tomó esa información y demás. De este trabajo ha sido también aceptado para ser presentado el próximo mes de marzo en Portugal el artículo Barser's Annotating Variations Using a Genomic Framework. Será presentado el próximo mes. Esta herramienta da la posibilidad de integrar datos genómicos acotando los tiempos de búsqueda y también da la facilidad de encontrar variaciones utilizando ficheros VCF y Sanger, además de que permite validar e insertar variaciones por parte del usuario. También tiene la posibilidad de manejar niveles de privacidad de la información. La información que se maneja a través de esta herramienta puede ser utilizada a nivel público como privado. Ahora bien, ¿a quién va dirigido este prototipo? Está dirigido para clientes particulares, genetistas y laboratorios. Y tiene ciertas ventajas con respecto a la competencia, ya que es una gestión y extracción de la información basada en modelos conceptual. También permite un desarrollo ágil de la plataforma software y que es un sistema de información genómico con potencial de escalabilidad conforme al avance de la ciencia. También tenemos otro proyecto que es Genes Love Me. En este caso, en el trabajo de la tesis lo hemos presentado como un canal de interacción entre los resultados obtenidos de Barser's y los usuarios finales. Porque Barser's tiene como objetivo generar un análisis genómico de acuerdo a la información de las enfermedades que tenemos en nuestra base de datos y a través de Genes Love Me tenerlo como un medio donde el usuario final desde la comodidad de su casa puede obtener o adquirir este diagnóstico. Esta es la página principal de este proyecto. Aquí se han ido incluyendo las enfermedades que ya han sido estudiadas y que han sido aplicadas con la metodología SIL, como es el caso de la alopecia androgénica, la intolerancia a la lactosa, la sensibilidad al alcohol y demás. Dentro de los trabajos publicados en este capítulo, en el de implementación, lo he clasificado de acuerdo al tipo de publicación. Están los trabajos que comprenden la metodología SILE, donde se explica en detalle la metodología, el trabajo que se aplicó al tema del neuroblastoma como un trabajo de fin de grado, y también está otro trabajo que es el de la sensibilidad al alcohol, que también presenta la metodología aplicada y las variaciones para esta enfermedad. En el tema de carga y calidad de datos están los trabajos de las cataratas con el ETL y también el trabajo al conjunto con una compañera sobre métricas y parámetros para medir la calidad de la información genómica. A nivel de implementación están los siguientes trabajos aplicados a distintos proyectos que vamos realizando dentro del grupo PROS y todos ellos basados siempre en modelos conceptuales. Vamos a pasar a las conclusiones, al capítulo 7. Vale, dentro de las contribuciones principales de este trabajo es que en el tiempo que estuvimos desarrollando todos nuestros estudios, fue la necesidad de poder aplicar técnicas de modelado conceptual en el dominio genómico. Y esto se basaba básicamente por la gran complejidad que tiene el dominio o el contexto. Así que es necesario el uso de enfoques y técnicas que permitan la gestión de este conocimiento. Otro punto fue que gracias a los avances en las técnicas de secuenciación, como es Next Generation Sequencing, se ha logrado al día de hoy una mayor facilidad en la secuenciación y reducción de costes, lo que ha dado lugar a una generación de grandes cantidades de información, las cuales debemos gestionar de manera eficiente. Un ejemplo en este caso es la empresa 23andMe, que facilita test genéticos directos al consumidor. En su caso, si tú quisieses obtener información sobre a nivel ancestral de toda tu familia y todo lo demás, por tan solo unos $99 lo tienes al alcance de tu mano. Si quisieras tener información sobre el área de salud, de cómo estoy, qué variaciones o qué enfermedades podía padecer en un futuro, más las ancestrales, por tan solo $200 lo tienes al alcance de tu mano.
Así que la contribución esencial de esta tesis doctoral se basa en la caracterización de un modelo conceptual holístico del genoma humano como herramienta esencial para el proceso de gestión efectiva y eficiente de los datos. Con esta representación o este modelo se mejoró el entendimiento del genoma humano con una representación gráfica, la cual permitió agrupar todo el conocimiento sobre los componentes del genoma, su comportamiento y cuáles eran sus iteraciones, sus asociaciones. Así que, siendo más específico, las contribuciones fundamentales de este trabajo se basan en la definición y formalización de un modelo conceptual holístico del genoma humano, como dije anteriormente, para mejorar el entendimiento. El segundo fue el análisis y evaluación de este modelo para demostrar que un dominio donde hay una evolución continua es importante adaptar modelo conceptual. Así que en este punto se vio, como explicaba, se encontraron preguntas y también se tomaron nuevas decisiones. Otro fue la extensión del modelo. Esto permite demostrar la escalabilidad del modelo conceptual del genoma humano. Todo esto era con el objetivo de dar un granito de arena para potenciar a mayor escala la medicina de precisión. Y por último, el desarrollo de un prototipo basado en este modelo definido con el objetivo de facilitar un diagnóstico genómico precoz a partir de la base de datos del genoma humano que trabajamos aquí en el grupo. Así que el trabajo de investigación ha sido validado mediante la publicación de resultados en distintos foros académicos, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, los he ido presentando por capítulos. Aquí hay una clasificación por el tipo de comunicación y también cada publicación, qué capítulo de la tesis contenía, o sea, qué capítulo fue incluido dentro de esa publicación. También esta tesis doctoral así ha colaborado con distintos proyectos académicos, como por ejemplo el proyecto DataMi, que está en marcha, el proyecto IDEO, entre otros. Y dentro de la comunidad del modelado conceptual, nuestra participación ha sido básicamente en la codirección de tesinas de grado, de máster. También se ha colaborado en docencia a nivel de prácticas en el tema bioinformático y también se ha trabajado como miembro organizador de distintas conferencias científicas, por ejemplo el CAICE del 2013, el POEN 2015, las jornadas o el simposio de bioinformática del 2016 y ahora, pasado en noviembre del año anterior, el ER 2017. También la investigación ha dado como resultado distintos premios asociados, entre los cuales se podrían destacar el año pasado en RCIS, en ENACE, también en congresos específicos del tema de bioinformática. A partir de este trabajo podemos delimitar unas líneas de investigación y la primera es continuar el desarrollo del modelo conceptual del genoma humano. Esta tarea consistiría en mirar cuáles serían las rutas o las vías de extensión del modelo. Por ejemplo, se podría integrar la información clínica, porque ahora este modelo es más genómico, además de que también queremos extendernos a nivel del genoma en general, porque en este trabajo se ha especificado a nivel humano, pero queremos aplicarlo en general, sin importar la especie en estudio. Y un ejemplo de ello es el trabajo que se está desarrollando junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA, sobre el genoma de los cítricos. Otro punto es que se puedan desarrollar mecanismos de verificación de la información fuente, o sea, que la información que contenemos en la base de datos del genoma humano se pueda actualizar automáticamente acorde se actualice en las fuentes de donde se extrae. Otro punto es el desarrollo de la versión 2.0 del VARSERS, que estaría enfocada en poder abordar más vistas o conocimiento del modelo desarrollado, además de facilitar el desarrollo robusto con un soporte metodológico, que es la metodología SILE, y la definición de patrones de interacción para la creación de interfaces de usuario dentro del dominio. A este punto, realmente me gustaría dar las gracias, en primer lugar, al Centro PROS de la UPV y a todo el equipo también del departamento por sus discusiones, por los tiempos que hemos tenido de retroalimentación para intentar, como decía al principio,
entender un poco más el genoma humano. También quiero agradecer al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, que ha financiado mis estudios de máster en esta institución como los de doctorado. Este proyecto también contó siempre con la mano de los proyectos IDEO y DATAM. Ahora bien, también me gustaría agradecer a alguien muy especial, y es a Oscar, a mi director. Dar las gracias por todas las aventuras que hemos vivido durante estos, son muchos años, con la tesis 4, con el máster 2, muchos años, muchas aventuras, muchos viajes, muchas experiencias, y a nivel personal es muy enriquecedor porque cuando tú puedes tomar lo bueno de una persona y aplicarlo a tu vida, eso te potencia bastante. También quiero agradecer a mi familia, que están en República Dominicana, en Colombia, a mi esposa, porque son los que me han impulsado a nunca detenerme. Y finalmente a todos aquellos que nunca me han abandonado, han estado ahí, la gran familia, como digo yo, en Valencia. Así que nada, muchas gracias por su atención y nada, aquí estamos a su disposición. Hagamos una tanda de preguntas. Comenzamos con el doctor Carlos Julio. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por la exposición. La verdad es una exposición muy amena, muy didáctica también y muy correcta para el trabajo realizado. Enhorabuena por el trabajo realizado, enhorabuena que hago extensiva a tu director de tesis, como bien has comentado, lo conozco desde hace mucho tiempo y es verdad que en la dirección de tesis doctorales que él lleva hace una combinación perfecta entre una muy buena dirección técnica y una muy buena dirección con el componente humano que siempre se hace falta para apoyar y motivar en esta trayectoria. Por lo tanto, hago extensivo las felicitaciones. Bien, como has comentado, la tesis doctoral, el trabajo que has realizado, se marca un tópico de investigación más amplio en el tema de la bioinformática, la necesidad de aplicar el modelado conceptual en varias áreas de la biomedicina y más concretamente en el modelado del genoma. Tal y como os he resumido y está perfectamente expuesto en el trabajo, bueno, pues la tesis tiene todo lo que tiene que tener un trabajo para ser defendido, una hipótesis bien enmarcada, una metodología de investigación correcta para el campo en el cual estás desarrollando, que es la bioinformática, y por supuesto la propuesta que haces en el modelo conceptual de la tesis, así como su validación. Como finalmente ha resumido, pues también está soportado, como no, pues en otra forma, un trabajo de tesis doctorado por publicaciones científicas que son necesarias para refrendar en la comunidad lo que ha realizado. Por tanto, pues bueno, la enhorabuena. Bien, ahora voy a pasar al turno de preguntas, pero más que preguntas también hay alguna que me gustaría debatir y conocer tu opinión al respecto. En primer lugar, si me permites, no es una crítica, un comentario constructivo. Cuando leo el título, ¿de acuerdo? Diseño y desarrollo de un modelo conceptual, ¿vale? Para esta información genómica. Fíjate que hubiera deseado un poco más de algunas siglas, más de la parte de ingeniería y de ingeniería del software, para un poco resumirme qué voy a esperar en el trabajo. Es decir, estamos proponiendo un problema y solo acordamos un modelo conceptual, con qué técnica estamos basándonos en entidad de relación, como en un diagrama que expones, estamos utilizando UML, te basas o deseas presentar un conjunto de perfiles o estás modelando con el core de UML. Hubieras esperado algún detalle más que me aporte sobre realmente la parte de ingeniería de software que vas a presentar en la tesis, porque el problema está claro, que se circunscribe al sistema de información genómica, pues un modelo conceptual, pero ¿qué parte? Porque estamos en una tesis, como sucede en algunos campos, en la cual la informática como tal, o la ingeniería de software alcanza una madurez y corresponde a hacer una investigación aplicada a un dominio para realmente enfocarla en ese problema concreto, que es lo que has hecho. Me hubiera deseado, si me permites un comentario, pues algo más, ¿no? ¿Qué modelo conceptual vas a proponer? ¿En qué técnica? ¿Es un modelo conceptual? ¿Metodología, lo que es la metodología SILE?
qué metodologías sigues para ese modelo conceptual, ¿vale? Y ya enlazando con lo que te he comentado, pues un poco me gustaría conocer, enlazando con este comentario, ¿qué opinión tienes respecto de la metodología SILE que has aplicado en este contexto con una metodología más puramente de ingeniería de software, que es la Model Driven Engineering, la MDE, para el tema de este dominio en concreto? ¿Has debatido aplicar SILE porque realmente es la más adecuada o todo el mundo, digamos, de alguna forma se utiliza? ¿Habéis valorado o has valorado utilizar MDE? ¿Por qué sí, por qué no te planteas en un futuro aplicar MDE? ¿No puedes comparar estas dos metodologías en este contexto? Vale. En el caso de la metodología SILE, la hemos tomado como un ejemplo para potenciar y explotar aún más. Realmente la metodología SILE se basa en el tema de obtención y tratamiento de los datos. Ya a nivel de con el modelo explotar una aplicación y demás con estas técnicas que comenta, sí que se prevén utilizar el Model Driven, el Model Driven Engineering, el Development, son partes esenciales dentro del grupo de modelado conceptual del PROS. Entonces la metodología SILE realmente se utilizó para lo que fue el estudio a nivel biomédico, de la información, vamos a decir, biológica, que muchas veces en este trabajo es desarrollada precisamente por estudiantes de biomedicina, biotecnología, que se encargan de ir a los repositorios genómicos, corroborar la información, y ya nosotros cuando llegamos al tema de la carga y de que esa información se pueda mantener, ya entramos un poco ahí en el juego, porque la búsqueda, la identificación es más a nivel biológico, y ya para el desarrollo del prototipo, de la herramienta como tal, sí que nosotros todo lo que sea dirigido por modelo conceptual con esas técnicas de ingeniería de software, claro que sí que la consideramos para explotarla en el trabajo. Claro, porque además, como bien has presentado, prácticamente lo que presentas es un data driven approach, es decir, está guiada por todo el conjunto de repositorios, de datos que encuentras, con lo cual se podría haber intentado, haber hecho una mención a MD, como indica en un futuro, a ver cómo se puede automatizar esa extracción del modelo conceptual a partir de los repositorios. Sí, ¿vale? sí, como un mecanismo de poder que la información, como se mantiene en continua evolución en estos repositorios, de manera automática podamos tenerla y notificar de que ha ocurrido esto, se tiene ya automáticamente en nuestro sistema. Bien, como has mencionado en tu respuesta, un comentario solo, ¿vale? Sí que es verdad, lo has mencionado vagamente cuando has mencionado la palabra Big Data, has comentado luego el tema de tele, de las transformaciones. Sí que es verdad que lo que no es el objetivo fundamental de la tesis, ¿vale? Pero sí que, y si no ahora pues lo comentas, hubiera deseado un poco más de información sobre un problema que seguro pues habéis encontrado y que es el más grave, o desde mi punto de vista, si soy experto en la información genómica, que más preocupa o más es el caballo de batalla, y es la variedad de fuentes de datos, de la heterogeneidad. Yo ahora mismo, fíjate que llevo ya tiempo definiendo, hace mucho, desde el principio, cuando se acuñaba el término de Big Data, como tú has comentado, la mayoría de los científicos o los investigadores lo enfocaban al tema de velocidad, de gran volumen de datos. Y hoy hemos estado diciendo que el programa de la Big Data, más que el volumen, es el de la heterogeneidad. Entonces han mencionado herramientas de transformación, de ETL, de integración, pero sí que me gustaría saber realmente ese problema, porque no he visto una automatización en esa integración. Es decir, tú has modelado de varias fuentes, pero al final, si tú quieres consultar datos que proceden o elementos que proceden de varias fuentes y de varios thesaurus o de varios repositorios, tienes que tener un modelo integrado en el cual hay un trabajo arduo, es decir, con qué término te quedas, cómo relacionas términos inconexos en fuentes de datos heterogéneas. Tú en la tesis describes una variedad de fuentes de datos que yo cuando las vi me había preguntado, bueno, para integrar esto y hacer una consulta que a mí me permita, como has mencionado, no todo cualquier, hacer una consulta que a mí me permita poder relacionar, imagínate, creo que hay más, ¿vale?
8 o 10 fuentes, ¿cómo te planteas el problema? Porque no está realmente expuesto en la tesis. Has comentado que has hecho unas transformaciones, pero ¿habéis hecho un trabajo o cuando habéis enfocado en modelo conceptual realmente te has enfocado en una fuente? Porque esa transformación es ardua, ¿vale? Esa integración, disculpa, es ardua, es conseguir realmente algo que te permita consultar términos inconexos a priori. Ese es el problema que tienes en este dominio. Sí, bueno, básicamente como comentaba, sí, es la heterogeneidad, y cuando comentaba el punto de Big Data, por eso hacía referencia de que el dominio en la problemática Big Data entra en primer orden. Por eso, porque vemos el volumen, vemos la velocidad en que va la información, la veracidad, ahí el punto variedad y veracidad que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la variedad, nosotros a nivel como grupo de investigación muchas veces, claro, son un número inmenso de repositorios genómicos. Algunos trabajos o tesinas van enfocadas a repositorios específicos de un proyecto de investigación. Por ejemplo, el proyecto de Encriba o de la FE quiere trabajar con información relacionada con cáncer de mama y se quiere limitar a repositorios orientados a cáncer de mama más ClinVar o de BESNI. Entonces intentamos integrar el conocimiento de estos. Ahora bien, en este trabajo se plantea por distintas fuentes, porque al ver un nuevo conocimiento, en este caso el de los haplotipos, sí que consultábamos las de origen, por decir así, de SNP, ClinVar, Ensemble, que suelen ser las más renombradas, pero habían otras que eran importantes tomar de allí ese conocimiento y ver cómo gestionarlo. Entonces, realmente hacemos un filtrado, por decir así, o una selección de repositorios y de momento lo trabajamos allí. Pero realmente el tema de la variedad de la información es complicado. Es muy complicado porque ahora entramos aquí y vemos una información, vamos a decir, de frecuencias, pero sin embargo una compañera me dice, ha salido tal repositorio, y cuando voy allí todo, no hay una similitud, hay una total dispersión, cosas distintas, cosas que te chocan al momento de visualizarlo. Entonces, en este punto, cuando llegamos a esta confusión biológica, por decirlo así, es fundamental poder contar con un biólogo, con alguien que pueda también profundizar a nivel biológico sobre ese conocimiento y ya nosotros poder tomar una decisión. Entonces el tema de variedad y de veracidad, porque como decía, la veracidad no se puede quedar fuera, porque hay repositorios que sí te plantean soluciones, te dicen estas son las variaciones o los resultados. Pero cuando hemos ido a nivel de profundidad, vemos que son trabajos a lo mejor que no tienen una justificación de peso, algo que te diga, este resultado es real o vale, o es un trabajo que ha sacado alguien, pero que a nivel de validación todavía a la fecha no está. Entonces realmente en el dominio genómico el tema de veracidad y de sí, se queda un poco como lo más complejo, aunque el mundo exterior, por decir así, de una se va a la B de volumen. Gran cantidad. ¿Sabes que ese paso yo creo que es necesario? Porque podrías intentar detectar patrones de comportamiento del genoma integrando o metiendo en ese análisis y en esos algoritmos datos, como dices, de fuentes inconesas, porque por un biólogo te da información del dominio sobre una fuente y un médico sobre otra fuente, pero igual hay unas correlaciones interesantes entre ambas. Pero creo que esa es una línea. Porque al leer la tesis me está un poquito más y es verdad que me está generando que queda trabajo por hacer ahí. ¿Vale? Otra cosa, siempre ya por hablar de otras cuantas, pero bueno, luego podemos ir comentando ya más tarde. Has comentado al final una cuestión, y ahora me lo corroboras, que estás en un campo donde tienes que trabajar con distintos expertos, biólogos, médicos, etc. También creo que sería interesante, así como has comentado en un futuro, adoptar una postura un poquito más ingenieril para el tema de transformaciones automáticas, tratándome de valorar cómo también integrar sistema modelado conceptual desde una perspectiva de sistemas colaborativos. Es decir, porque al problema de la integración se nos une el problema de distintos roles de usuario con distintos intereses analíticos y distintas búsquedas de información. Un biólogo no busca una fuente y la misma correlación que un médico en una o varias fuentes. Dado un paso más, como has comentado, es
el tema, comentarte que yo creo que en sistemas colaborativos, y más en analítica de datos, te podría dar un aporte ya a medio y largo plazo para ese problema unido de la integración. Sí, por ejemplo, hay una de las publicaciones que aborda un poco el tema de trabajos colaborativos y es un proyecto que han desarrollado hace un año más o menos, dos compañeros están acá, sobre un proyecto titulado Finodes, donde desarrollaron precisamente, y estuvimos ahí también dando soporte, el tema del trabajo colaborativo, precisamente por el tema de que son muchos roles que cada uno juega un papel clave dentro del resultado final. Entonces, como línea futura y como punto primordial, sí que se está trabajando al día de hoy. Como resultado de una tesis doctoral saldrá lo que son los temas de interacción, colaboración y todo lo que también ayude a mejorar la representación visual para que una persona, a lo mejor con poco conocimiento del dominio, pueda digerir la información genómica que se maneja. Bien, estas preguntas y comentarios hacen más que hay mucho por desarrollar en el campo en el área y sobre todo acabar como comenzado. Creo que estés en la dirección correcta y sobre todo queda mucho por incorporar en la parte de campo de tener software para intentar automatizar y aplicar en este dominio aspectos que ya en otros temas de investigación han dado resultados. ¿No? Bueno, pues nada más, por darte la enhorabuena y animarte a que continúes en esta línea. No tengo nada más. Carlos, pasamos el turno al doctor David. En primer lugar, quiero agradecer, me siento afortunado por estar aquí hoy, quiero agradecer a todos los invitados y hacer mi actividad. Estoy muy contento porque creo que es una tesis novedosa y está planteada, la propuesta se plantea muy diligentemente, en el sentido de que ha ido a tocar en un punto, en un dominio, donde realmente hay un creciente interés de trabajo, empiezan ahora las aportaciones, sobre todo desde nuestra perspectiva, desde lo que es la perspectiva de ingeniería informática, con el tema de ingeniería de software, con otras áreas como Big Data, etc. Por tanto, el área de aplicación es de enorme interés. De hecho, pues bueno, ahí en Granada, pues a veces me llaman porque nosotros trabajamos en temas relacionados con aplicar tecnologías a salud, pero en absoluto en el dominio genómico, ¿no? Entonces, a veces me llaman en un instituto allí en Granada, que es el Instituto Genio, que me llaman diciendo, José Luis, necesitamos, vosotros no trabajáis en el tema de genoma porque necesitamos informáticos. Es decir, ellos tienen allí biólogos, tienen médicos, están en el instituto, pero no tienen informáticos, están buscando informáticos. Y creo que desde ese punto de vista es justamente lo que se está demandando, lo que se está pidiendo, con lo cual creo que realmente es una tesis planteada muy inteligentemente, que abre muchas líneas, que hay que trabajar en toda esa línea, hay que mejorar, hay que avanzar, posiblemente teniendo un grupo importante de investigación y con gente detrás, pues iremos dando esos pasos. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros del tribunal y bueno, en este caso pues, hay que seguir trabajando en un conjunto de aportaciones que tienen que ver con lo que es exprimir realmente esas técnicas, esos métodos. Por ejemplo, no quiero redundar un poquito lo que ha comentado mi compañero en el tribunal, pero, por ejemplo, cómo se derivan esos modelos de entidad de relación realmente a partir del modelo conceptual, los detalles, para automatizar justamente ese proceso. También se comenta, por ejemplo, los modelos que se han especificado en BPMN. En concreto se mencionan para lo que son modelos para análisis y diseño de la aplicación web que permite que los usuarios finales pues, lleven a cabo sus test genéticos, indirectos, etc. ¿no? Pero ahí hace un campo, una línea nueva que se abre es muy importante, porque además no solamente están modelando la parte estructural, no solamente los datos, sino que también se integra la parte del comportamiento que puede tener o del proceso que se sigue e incluso también efectivamente resaltando la parte de un sistema colaborativo. Al final ese proceso intervienen diferentes actores con diferentes roles, restricciones en cuanto a acceso a la información, etc. ¿no? Entonces, hay que trabajar justamente, pero creo que sí, la tesis justamente establece un poquito ahí ese marco de comienzo, digamos, ¿no? En ese sentido, pues entiendo que realmente es un
trabajo que, más bien que dirigido por modelos, parece que a día de hoy está basado en modelos, ¿no? Realmente lo que estamos hablando es de que es un trabajo donde se basa en ese modelo conceptual, su posible evolución, extensión, etcétera, para realmente establecer un framework ahí realmente para todas las herramientas, etcétera, que se puedan derivar, ¿no? Después tengo, bueno, por supuesto, ahora desde mi punto de vista también, reiterando con los comentarios de mi compañero, se cumple con el objetivo de una tesis seguramente, no satisfactoriamente el objetivo, metodología que se aplican para lo que es diseño de investigación, en concreto una metodología SILE, de forma específica en lo que es la propuesta del proyecto. Hay un análisis de estado del arte, hay un desarrollo sobre todo enfocado también hacia una validación y hay publicaciones, ¿no? El otro punto importante que también ha salido ya es el tema cómo integrar toda esa información. Y hay una parte del documento, creo que no, en la presentación no se ha nombrado, que es el tema de las ontologías. Hay una propuesta por aquí que se menciona, que está basada en ontologías. Y ahora mismo no sé, te iba a hacer una pregunta, si realmente no habéis encontrado más referencias que tengan que ver con que se propongan metodologías como justamente un método, una técnica para intentar buscar términos equivalentes, vocabulario común, que permita realmente expertos, ahí realmente con la ayuda de los asistentes del experto, que permita realmente conectar de forma un poco más coherente, etcétera, pues diferentes fuentes de información, ¿no? Entonces, no sé si aparte de la... sí, ¿hay alguna otra referencia o algo donde sí que se haya podido ver la intención de modelar toda esta información desde el punto de vista, por ejemplo, con OUL o con algún lenguaje específico? Bueno, el tema de la ontología a nivel del trabajo queda cubierto porque, como sabemos, el modelado conceptual consiste en una representación gráfica de una ontología fundacional. En el caso de Gene Ontology, claro, aquí aplican ontologías operacionales, ¿no? Y sí que he visto algún otro trabajo, ahora mismo no tengo el nombre exacto que les voy a decir pero sí que hemos visto otros trabajos que muchos de ellos, al igual que Gene Ontology, apuntan más a ontologías operacionales y a describir o definir un glosario de términos a nivel biológico. Claro, cuando vemos este trabajo decimos, vale, hay ontologías, hay definiciones, pero aún así cuando ampliamos la sombrilla, por decirlo de alguna manera, cuando ampliamos y vemos cómo trabajan a nivel internacional, vemos que entre esta comunidad realmente todavía siguen existiendo discrepancias entre estos elementos que componen el genoma. Entonces, sí que se tomó como una referencia a estudiar, a ver la representación también que facilitaba, porque siempre decimos que aunque el modelo conceptual se va a aplicar a la definición del concepto, también es importante ver cómo se trabaja en la realidad, cómo la gente que al día de hoy está en ello lo aplica, cómo ellos lo consideran, pero nosotros siempre al margen de no tomar al 100% de allí, porque tenemos que confirmar y dejar bien sentado de que estamos trabajando a nivel de modelado conceptual, o sea, conceptos relevantes, conceptos y su definición, y bueno, a nivel de ontología en el grupo también hay una sección que se encarga de ello, aplicándose estas técnicas que comentó. Y bueno, nosotros sí que podríamos mirar a mayor nivel de profundidad algunas otras, pero en principio se han enfocado a temas más de glosario de términos y ya está, no a una explotación como tal de la información. Pues posiblemente es algo a seguir estudiando, Sí. trabajando justamente por conseguir esa integración, ¿no? De alguna forma. Es normal que en alguna fase inicial pues haya una divergencia en cuanto a concepto y tal, pero la investigación es así, en parte después llega un momento en el cual ciertas partes de esa investigación empiezan a converger, ¿no? Sí. Y a lo mejor la ontología siempre tiene ahí un rol importante. Después había otro temilla, en concreto otra cuestión, otro punto que está relacionado con, bueno, se hace una validación de lo que es la propuesta
pero bueno, una tesis no cabe todo, obviamente, pero también como punto futuro que es interesante, a lo mejor potenciar, a lo mejor no es mala idea tener en cuenta una validación de los usuarios finales. Es decir, esas herramientas que sean de usuarios que son usuarios que están en su casa, que van a hacer uso de esos tests. Y va a haber también expertos que van a hacer uso de las herramientas, de la otra herramienta. Entonces, hay una parte importante de lo que es la parte de interacción con todo el ecosistema, que curiosamente también es la parte que tienes que tener en cuenta en un futuro. Obviamente no todo cabe en una tesis, ¿no? No sé si tenías pensado, o de alguna forma, aunque sea informal, colaboradores que ha habido en este trabajo de investigación que han ayudado de alguna forma a esa evaluación. Sí, por ejemplo, en el caso del prototipo, sí que se ha utilizado como un mecanismo, una validación, vamos a decir, un proceso inicial, como comenta usted, en el tema de las tesinas que hemos trabajado con Oscar, las tesinas de neuroblastoma, de cataratas, que toda esa información que ya se obtenía tenía que pasar el proceso de carga y luego poderla corroborar con el prototipo. A nivel de Jeans Love Me, que es el que va de cara al público, en sus inicios, porque estos dos son prototipos del spin-off que siempre se ha trabajado del PROS y la UPV en Biosoft. Estos prototipos, en el caso de Jeans Love Me, lo que se hizo a nivel prueba inicial fue tomar 5 usuarios, 5 personas, y se le realizó la prueba de la intolerancia a la lactosa. Se tomó como caso de estudio, que está reportado en la publicación de Jeans Love Me. Entonces, ¿qué se hizo con estas 5 personas? Se realizó todo el proceso de negocio, que es el que está descrito en el PPMN, de todas las fases, desde que el cliente solicita el producto, desde que la empresa realiza la respuesta a esa solicitud, enviando el kit, haciendo todo el procedimiento junto con el laboratorio, que sería en este caso el que ejecutaría todo el tema de secuenciación, hasta darnos un fichero con secuencia de referencias para evaluar sobre el prototipo Barcers y finalmente publicar sobre el Jeans Love Me. Entonces se tomaron 5 casos de estudio con estas personas a la intolerancia a la lactosa para medir la realidad en ejecución de este proyecto, para ver los tiempos, para ver los costes reales, para ver su ejecución aunque fuera a nivel inicial. Esto sí. Y por último, bueno, aparte, pues obviamente felicitar al doctorando y al director de tesis, pero quizás proceda también felicitar a todos los colaboradores. Sí. Porque tengo una cuestión, una duda, y es, tú en concreto, ¿cómo te sientes? ¿Eres informático o a partir de este momento eres ya bien informático? Porque puedo observar que por los cursos de docentes en los cuales participas, en lo que es la ingeniería de biomedicina, ¿de acuerdo? Son asignaturas que entonces es algo curioso porque, bueno, en mi caso, conozco algún caso de compañeros del departamento que aplican técnicas de Big Data sobre este dominio y han tenido que estudiar biología. No sé si tú has estudiado biología, esperas estudiar biología, tienes tiempo para seguir estudiando y no solamente. Entonces, es una curiosidad. Vale, en este orden, por ejemplo, cuando empecé con la tesis de máster en el año 2012 hasta 2013, lo que sí se... Vale, uno estudia biología y todo este tema en bachillerato, en la secundaria, ¿vale? Pero cuando llega aquí, hace la carrera y se mete ya a temas más específicos de la carrera, alguna que otra cosa se olvida. Entonces, lo que se hizo en un comienzo, te contábamos con la doctora Ana Levin, bióloga, y ella lo que hacía es, a mí junto a otros informáticos, nos daba secciones de biología molecular. Entonces, en estas sesiones de biología molecular, cada cierto tiempo, o por ejemplo al año, a lo mejor no estaba Ana Levin, pero algunos de los que estábamos ahí, teníamos que tener la capacidad de poder explicar por lo menos los cromosomas, los genes, las variaciones, las células, ¿sabes? Cosas que son fundamentales en nuestra preparación como profesional, pero ya manejarlo más a la mano. Entonces, sí, dentro del grupo se va preparando a los que llegan en el área informática con estos, tenemos un conjunto de PDFs, de material muy digerible de biología molecular para estudiar. Y bueno, al punto del día de hoy no me sigo sintiendo informático. Ahora sí que con
conocimientos biológicos un poco más profundos. O sea, puede entender muchas cosas. Al principio yo recuerdo que era lo más gracioso. Cuando yo empecé en el grupo, estaban mis compañeros, todos estudiantes de doctorado, y yo creo que era el único de máster en ese momento. Y claro, yo iba a las reuniones con ellos y empezaban a hablar, y yo recuerdo que me ponía la mano en la cabeza. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Porque yo no entiendo nada. Me parecía que me hablaban en chino, todos. Y esas primeras semanas de reuniones fueron súper, que yo decía, madre mía, no entiendo nada, tengo que estudiar para cuando hablen saber por lo menos de qué hablan. Entonces fue un principio un poco gracioso, pero conforme pasaba el tiempo yo iba viendo cómo ya me iba nutriendo de esa información y entendía. Entonces, claro, son 6, 7 años con ellos y sí, son unos colaboradores especiales porque todos siempre están ahí para explicarte o ayudarte. O sea, no hay nada de contenciones ni de por su lado, sino que intentamos entre todos, mira, me sé esto, te lo paso. Yo encontré esto, te lo paso. Siempre a nivel de críticas constructivas, no destructivas. Entonces eso ha ayudado también a poder entender más el dominio. Pues entiendo que son casi próximos a haber sido codirectores, casi, ¿no? En cierta medida, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a todos. Hay es decir, bioinformática en España, no sé si lo tienes controlado o no, pero hay másteres, sí. Uno en la Pompeu Fabra, creo recordar, otro en La Coruña. Hay ya un grado de bioinformática en la Universidad Politécnica de Cataluña, creo que es reciente, si no me equivoco. Y aún así te comento esto, es decir, es una realidad que he podido observar el tema de que compañeros míos que están aplicando técnicas ya en estadística y todo esto, pues han estudiado biología y no les ha costado mucho trabajo, un poquito han podido y han avanzado bastante y ha resultado muy fructífero. Por ejemplo, en el caso de las asignaturas, que muchas veces acompañamos a Oscar, vamos también por mantenernos al día y seguir aprendiendo. Entonces, a nivel de colaboración con las prácticas es básicamente con los estudiantes, el desarrollo de, vale, tenemos una base de datos, tenemos variaciones, tenemos fenotipos y que a nivel de tan sencillo con consultas SQL o con otras tecnologías, ellos puedan así, tan al alcance de su mano ver, mira que esta variación se conecta con esto. Entonces nosotros estamos ahí un poco como apoyo en la parte informática realmente. Pues ahí manda. Enhorabuena, retiro mi enhorabuena y gracias. Gracias, Luis. Bien, yo me uno a las felicitaciones de Juan Carlos y de José Luis, ¿vale? Soy consciente de que llegar aquí es un largo camino, así que enhorabuena, realmente lo has cumplido con creces. También las gracias a tu director de tesis por la invitación de estar aquí, porque yo no de estar aquí en esta casa y en mi casa también. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Una cosa que no se comenta todavía es el tema de evolución de modelos, ¿no? Has planteado como varias versiones del modelo que va creciendo. No sabía si realmente la evolución la tienes contemplada desde el principio del trabajo o ha sido una cosa que ha ido apareciendo sobre la marcha, ¿no? Porque tu tema de evolución es un tema también bastante interesante a tratar desde la parte de vista metodológica, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto es interesante ver la evolución del modelo como has hecho? ¿O porque has descartado la opción de plasmar directamente la versión última, ¿no? Que al fin y al cabo es por la que habéis hecho la validación? O sea, quería un poco preguntarte eso, ¿por qué habéis abordado la evolución como una parte propia del trabajo y qué enfoque le habéis dado para tratarlo de la metodología? Vale. El tema de la evolución, pues como comenté en la versión 1, esa versión se trabajó con biólogos, se trabajó con médicos en una amplia gama de reuniones, también con los expertos de acá, por ejemplo Juan Carlos Casamayor, Matilde, Oscar y otros más que se unían. Esa versión la teníamos ahí contemplada como, vale, este es el modelo del genoma humano, esta es la solución. Pero cuando se tomó y se decide, bueno, vamos ahora a ponerla en práctica, a ver si es verdad que esto, lo que vende o lo que dice es 100% real. Cuando se llegó a ese punto y con expertos, por ejemplo, de la FE, del INCLIVA o de otros institutos que colaboraban junto a nosotros,
dijeron, es que así como tú lo tienes a mí no me funciona, o así no me parece que está bien, tú lo has representado así, podría ser, pero esto podría ser mejor. Entonces aquí lo que se planteó fue el tema de que había dentro del trabajo lo que era el modelo ideal y el modelo real. El modelo ideal para los biólogos era tal cual a nivel biológico como ellos lo veían, pero a nivel real o a modelo real tenía que contemplar sí la parte biológica como fundamental, pero también la parte de ingeniería de software. Entonces, ¿por qué se planteó la evolución del modelo? Porque tuvimos un punto de partida, una visión esencial, pero había que plantear y dejar, vamos a decir, bien asentado de que ese modelo no podía tomarse como la referencia estrella porque estaba en una etapa, vamos a decir, inicial, y que se necesitaba incorporar nuevos conocimientos, y necesitaba ver qué había realmente dentro del dominio, qué era lo que se estaba trabajando en bioinformática. Entonces, a nivel de poder discutir dentro de la comunidad de modelado conceptual, lo que se planteó fue asentar bien cuáles fueron las dudas, los inconvenientes, las problemáticas de esa versión y cuáles fueron los resultados de esas, o las respuestas a todas ellas a través de las decisiones que se tomaron. Se tomaron tales decisiones por tal y tal cosa, de modo tal que se pudiera ver que el modelo evolucionó porque había la necesidad y no simplemente porque era sacar uno más y ya está, sino que se pudiera sentar el hecho de hay decisiones importantes dentro del dominio que deben de quedar plasmadas y bien especificadas, porque igual me encuentro con un modelo final y digo, ¿por qué tener...? ¿Pero aún crees que puede seguir evolucionando? Sí, sí. Mi pregunta, si contemplas tu metodología todavía la evolución del modelo y cómo lo vas a enfocar. Vale, en primera instancia se tomó el ejemplo en el capítulo 5, el de los haplotipos, como un ejemplo de una vía de extensión. Pero como decía, dentro de las líneas futuras, otras rutas de extensión, podría ser el tema de los haplogrupos. Porque aquí he comentado haplotipos, asociaciones entre variaciones que se heredan juntas. Pero cuando vamos a haplogrupos, por ejemplo, ya eso entra en temas poblacionales, a nivel de frecuencia. Los haplogrupos van con información que también es inmensa y dentro del trabajo futuro lo planteé como una línea de extensión. Otra línea de extensión se podría contemplar la parte clínica, porque aquí estamos representando a nivel genómico. O sea que el modelo para crecer no tiene fin. Es como una semilla que plantas y crece y crece y sí, tiene que ser... La evolución sería otra tesis distinta, pero bueno, sería un tema que no lo abordas en centrar la tesis, porque es un tema de tesis, pero también es un tema colateral. Colateral, sí. Luego también mencionas que has trabajado con Mosquit para todo el tema de generación de bases de datos. ¿Hasta qué punto has podido aprovechar lo que ya había hecho con Mosquit o has tenido que implementar la regla de generación a partir de la plataforma tal cual viene? Vale, esta parte se utilizó más que nada porque son compañeros nuestros dentro de aquí del PROS los que trabajan con esta herramienta. Entonces, a nivel inicial sí que se tomó el modelo y se generó este esquema de bases de datos sobre el cual trabajar, pero bueno, a partir de ahí realmente la realidad es que sí tuvimos que hacer algunos retoques, algunas modificaciones, que a lo mejor ya no la trabajamos directamente con él. Fue más a nivel de ingeniería. Y luego a nivel de validación sí que hizo la memoria que has hecho como varias pruebas con algunas páginas web, pero no me ha quedado claro en cuál de todas las pruebas has cogido sujetos reales, ¿no? Para probar, por ejemplo, lo de Mosquit, por ejemplo. ¿Has llegado a generar realmente bases de datos a partir de Mosquit con algún sujeto? ¿O ha sido algún tipo de validación con otro tipo de herramienta? No sé, que te hayas cogido algún sujeto más allá de ti mismo. En este caso no, utilicé por ejemplo el MySQL Workbench, el HID y otras. Sí, porque a la gente me da igual, decir, ¿alguna otra herramienta que has cogido para validar un poco la idea de la tesis? Sí, sí, en el MySQL Workbench básicamente. Aquí yo primero generé la versión del modelo 2 y luego hice una conexión de este modelo 2 con la nueva información que tenía de haplotipos. Entonces ya
entraba la parte de la carga de la población, de toda la parte de la especialización de frecuencias del modelo LAMI. Entonces, con estas herramientas fue que fui probando. Sí, pero más allá de tú como autor de la tesis, ¿has cogido a alguien más que haya hecho algo de validación, de prueba de concepto, Entre los compañeros que llevan tesis de máster, no sé? Bueno, de la tesis de máster está esta del ETL, que aquí sí que hicimos pruebas en la generación de la base de datos y demás. Y otras pruebas son las que realizamos con esa parte entre los compañeros y por mi parte es que hemos probado. Vale. Luego he mencionado la página web de D&B. Sí. ¿Qué diferencia destacarías de la web que ya existe, por ejemplo esta que se puede pagar por un Genoma, por lo que tú planteas aquí? ¿Hay alguna diferencia más allá del precio que pones para tarifar o realmente no hay diferencia? Vale, bueno, 23andMe lo que está disponible al día de hoy. Jeans Love Me, la principal diferencia es que viene basada por modelos conceptuales y que también lleva una forma muy distinta de gestionar la información. En el caso de 23andMe, los diagnósticos que ellos dan van más a nivel de probabilidades, o sea, tienen un número de personas a las cuales se le han detectado esas enfermedades. Sí que también tienen estudios a nivel de bibliografía científica, pero nosotros lo que tenemos es una plataforma basada en modelos, tenemos información selectiva y ya curada, verificada, asociada a una referencia segura, fiable. Y bueno, realmente el proyecto no se ha lanzado, vamos a decir, a nivel comercial, más que nada por temas de legislación española, porque aquí cuando tratamos con información biomédica y con todo esto hay muchas normativas que se deben de estudiar antes de que te den lanza el producto. Vale, pues por mi parte nada más, reiterando las citaciones. Vamos a pasar a la parte de preguntas abiertas. ¿Hay algún doctor en la sala que quiera formular alguna pregunta? Pasamos al directo de tesis. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar quiero empezar agradeciendo al tribunal su disposición por estar aquí. Es siempre una complicación tremenda, sobre todo para los que vienen de fuera, pero necesitan mil cosas también. Entonces, Juan Carlos, muchas gracias por hacer posible esta lectura que a veces, como sabemos todos, no ha sido fácil porque las agendas estaban muy complicadas, y gracias pues, por hacer del acto de defensa algo que es para toda la vida. Aquí hay discusiones a veces sobre el divorcio no existe con el tribunal, será el tribunal para siempre, y no podrás quitar a uno y poner a otro. Y eso de alguna forma pues le da mucho valor y le da un color especial a tu defensa. Y dicho esto, pues bueno, es el día de José Reyes. Yo creo que todas las palabras y todas las felicitaciones van concentradas en tu persona. Lo has conseguido, ahí estás defendiendo, a pesar de que hace bastantes años igual lo hubieras visto con mucha duda. Yo creo que tu trabajo ha sido excepcional, ¿no? Me vienen algunas palabras, algunos dichos a la cabeza para resumir un poco tu trayectoria. En primer lugar, ese de que la fe mueve montañas. Y bueno, pues es verdad, porque tú has sido una persona con tu tenacidad, con tu tesón, con tu honestidad, con tu lucha continua, pues has ido saltando todas las vallas y has ido de principio a fin. Es verdad que al principio ponían esa cara de agua desde que donde me he metido. Pues bueno, ahora vas a ser tú el que tendrás que contarle a todo el mundo todos los temas de biología molecular, y eres tú el que tendrá que dirigir a tus estudiantes de máster, de doctorado. Algunos de ellos están aquí ya, tienes ya experiencia en eso. Hay gente joven, la continuidad está asegurada, porque hay incluso vuestros compañeros que entran nuevos, que son Sergio, que son probablemente Vanessa, pues ahí está Alberto, y futuro, pasado, presente y futuro, gracias a tu tenacidad y a tu continuo espíritu de superación y de superar cualquier obstáculo. También me viene a la cabeza lo de la cultura del esfuerzo, ¿no? Por tanto, en el fútbol, ¿no? Para que el Valencia, Atlético de Madrid puedan ganarle al Madrid o Barcelona. Pues tú has ganado también a todos tus gigantes, les has ganado ese trabajo de esfuerzo y esa tenacidad a la que me refería antes. El sí se puede, pues claro que se puede. Es cuestión, a veces en la vida hay cosas que son cuestión de querer, no de poder. Tú has querido, como has querido, has podido. Ya los hechos nos podemos remitir. Y bueno, también un poco para terminar, la satisfacción del deber cumplido. Puedes estar satisfecho, hay muchas cosas que hacer.
hay muchos temas que corregir, más corregir que desarrollar. Te han dado ideas muy claras en esa dirección, tanto el profesor Juan Carlos Trujillo como el profesor José Luis Garrido, también Ignacio con sus comentarios. Bueno, está claro que muchas de las cosas que han salido las comentamos, ahora va a ser ya tu responsabilidad el hacer de esos problemas soluciones que vengan dirigidas por tu capacidad de esfuerzo, por tu tenacidad y por tu superación continua de todas estas cosas a las que he hecho referencia. Así que enhorabuena, independientemente del resultado final, y transmitirle un poco al tribunal también pues una cosa final, que es que yo todas las tesis en las que dirijo últimamente aparezco como co-supervisor porque tengo gente que me ayuda, porque no llego a todas partes, y hace tiempo que no tenía una como esta en la que estoy solo. Estoy orgulloso pues porque es una tesis en la que de alguna forma José Reyes ha tenido la paciencia de diseñarla según la hemos ido trabajando. Entonces es mi tesis también, es la tesis esa del genoma que tanto tiempo hemos buscado. Y luego también pues que Ignacio sea presidente de un tribunal, los años pasan. Ignacio era como tú hace más años que tú, pues un joven valor, que ahora pues es una realidad también en explosión, en el buen sentido. Entonces, en fin, este tribunal la verdad es que, como te decía antes, es una muy buena noticia también para tu tesis. Vale, vamos a pasar a la discusión de la puerta cerrada. Vale, el tribunal ha decidido por unanimidad otorgarte la valoración de excelente. Ya puede llorar. Es que lo estoy asimilando. Es para el... que es para... Necesitamos el drama en la película. Como digo yo, nació el hijo de Oscar y nuestro, porque esto ha sido un parto realmente. Pero bueno, gracias a todos. Oscar. Bueno, gracias. Esta foto para toda la vida también. Esa en todas las presentaciones le sale, eres famosa, Claudia. No sabes dónde mirar cuando voy.